vamos a aplicar lo que es la interpolación por polinomio de Newton o bien polinomio de Newton por diferencias divididas a un caso muy especial, a un caso muy específico, y es, ¿qué pasaría si analizamos pues vaya, el número de infectados que van apareciendo de el COVID-19 contra el número de días? Para ello vamos a usar, como les había mencionado, interpolación de Newton. ¿Cómo se inicia esto? Bueno, primero tenemos que, como quien dice, enfrentar los datos que tenemos. Vamos a suponer que únicamente conocemos estos datos, que en el primer día solamente había un infectado y en el día número 10 habían 7 personas infectadas. Y vamos a encontrar un polinomio que interpole esto. Esto va a ser interpolación lineal. ¿Por qué? Porque tenemos dos puntos, por lo tanto, lo máximo que podemos conseguir es un polinomio lineal. Bueno, ¿qué hacemos? Pues vamos a enfrentar estos datos de aquí, que son, estos de aquí es como si tuviéramos los datos de f de x, todo esto de aquí es f de x, y vamos a enfrentar el dato de abajo menos el dato de arriba. Tendríamos 7 menos 1 sobre la diferencia, pero ahora en x, que es el de abajo menos el de arriba. 10 menos 1. Si ponemos esto en nuestras calculadoras y lo ponemos a 4 dígitos, sin redondear, tendríamos 0.666 y un último 6. Y ya está. Con estos datos que tenemos aquí, podemos aplicar lo que es interpolación lineal. ¿Cuál es la fórmula de la interpolación lineal? Veamos. La forma general del polinomio de Newton es esta de aquí, como pueden ver, y si queremos encontrar la interpolación lineal, únicamente tendríamos que tomar esta parte de aquí del polinomio de Newton. Como les digo, esta es la versión general, pero para interpolación lineal, pues solamente podemos calcular usando estos puntos de aquí, que son, ¿qué es lo que tenemos hasta ahorita? Bueno, f de x0, ¿quién es x0? ¿Qué son estas cositas de aquí? Vamos a ver, este dato de aquí es, como es nuestro primer dato, vamos a llamarlo x0, ya está. Este es nuestro segundo dato, vamos a llamarlo x1. Por lo tanto, si esto es x, esto debe ser f de x. Este dato de aquí es f de x0, ¿sí? Este dato es f de x0 y es precisamente lo que me está pidiendo la fórmula. Si truncamos esta fórmula y únicamente nos quedamos con lo que necesitamos, o sea, la cortamos hasta aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos que el polinomio de Newton lineal es igual a ¿qué? F de x0 más x menos x0 por la diferencia dividida de x1 y x0. Vaya, ¿y qué es esto de la diferencia dividida? Pues es esto que hicimos hace un momento. Esto que hicimos se conoce como la diferencia dividida. Es este término de aquí. Es el enfrentamiento. Y si se fijan, los datos que nos van a interesar a nosotros realmente es este de aquí, que es f de x0, y este dato de aquí, que es la diferencia dividida de x1 con x0. Bueno, si sustituimos valores, tenemos f de x0 vale 1, más x menos el primer valor que tengamos en x, que es 1. X menos 1 por lo que nos dio la diferencia dividida, que es 0.6666. Si desarrollamos esto de aquí y lo simplificamos sumando, restando y todo esto, llegaríamos a que el polinomio que interpola estos dos puntos es 0.6666 x más 0.30, no sé el punto, ahí está, 3334. ¿Cómo sabemos si lo que hicimos está bien? Ah, pues basta con que sustituyamos el valor de x. Ese es el polinomio lineal que hace que pasemos por estos dos puntos. ¿Cómo lo comprobamos? Pues sustituimos estos dos puntos. Por razones de tiempo solamente vamos a sustituir el primero. Si sustituimos el primero, ¿qué nos quedaría? 1 por .66, pues es .6666, ¿no? Más
.3334, esto nos da un 1, que es este valor que teníamos aquí. Tenemos nosotros que comprobar cada uno de estos puntos, pero si sustituyéramos 10 va a pasar algo muy similar. Si sustituimos 10, aquí nos va a quedar 6.666. Si a ese valor le sumamos .3334, esto se va a convertir en 7. O quizás, como este valor de aquí vino de esta fracción que realmente era un 6 novenos, pues puede que lleguemos a un valor muy cercano a 7, casi 7, como .69 algo o 7.00 algo. Valores muy cercanos a esto. Y pues bueno, esto fue interpolación lineal. La pregunta es, ¿qué pasaría si quisiéramos ahora usar interpolación cuadrática para entender cómo se va comportando esto? Pues nosotros partimos de la idea que teníamos únicamente dos puntos. Por lo tanto, solo pudimos calcular un polinomio de diferencias divididas de Newton de grado 1. Pero, ¿qué pasaría si quisiéramos uno de segundo grado? Pues tenemos que agregar un dato más. Vamos a agregarlo. Ya está agregado. Y como ya agregamos un nuevo valor, pues ahora tenemos que enfrentar ahora estos datos. ¿Se acuerdan que estamos haciendo enfrentamientos? Aquí iniciamos teniendo dos datos y los enfrentamos estos dos hasta que tuvimos únicamente un ganador. Vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a enfrentar ahora estos dos datos de aquí. Vamos a ponerlo con otro color. Vamos a ponerlo con amarillo. Denme un segundo. Si hacemos esto, nos quedaría el enfrentamiento de este contra este. ¿Qué habíamos dicho que se hacía? Es el término de abajo menos el término de arriba. 93 menos 7, dividido entre la diferencia en x, que es el de abajo menos el de arriba, que es 20 menos 10. Y si ponemos esto en la calculadora, esto es 86 décimos o bien 8.6. Y vaya, ahora tenemos dos finalistas, pero solamente necesitamos uno. Vamos a enfrentar ahora estos dos de aquí. Si enfrentamos estos dos de aquí, ¿qué tendríamos? El término de abajo menos el término de arriba. Nos queda 8.6 menos 0.6666. Y esto dividido, y esa es la parte, digamos, más especial en donde tenemos que tener mucho más cuidado. ¿Qué números van aquí abajo? Pues veamos qué fue lo que hicimos. Pues estamos enfrentando los números de x que van desde 1 hasta 20. Por lo tanto, estos son los números que deberíamos tener. O visto de otra manera, es el número que tú tengas aquí. Te voy a poner aquí con mucho cuidado. Ahí está. 20 menos de fórmula el número que tú tengas aquí después del signo menos. En este caso, menos 1. Y tendríamos 8.6 menos 0.6666 sobre 20 menos 1. Esto nos da 0.4175. Y entonces ya tenemos todo lo necesario para calcular un polinomio de grado 2. ¿El polinomio de grado 2 cómo se hace? Pues tenemos que tomar todos estos datos de aquí. Estos son el polinomio de grado 1, ¿no? Y tenemos que pegarle el siguiente dato, que es este de aquí. Como quien dice, vamos a tomar todo esto que está en amarillo y vamos a sustituir valores. ¿Dónde? ¿Qué es este término de aquí? La diferencia dividida desde x2 hasta x0. Pues ese valor es este último que acabamos de conseguir. Vamos a sustituirlos. Voy a borrar esto de aquí. Tenemos la fórmula para un polinomio de grado 2, que sería, nuestro polinomio de grado 2 quedamos que todo esto hasta acá. Ponemos f de x0 más la diferencia de x menos nuestro primer punto, que es x0, por la diferencia dividida de x1 y x0, más el siguiente término, que en este caso es x menos el primer punto, que es x0, por x menos el segundo punto, que es x1, por la diferencia dividida desde x2 hasta x0. Y llegamos a esta fórmula. Lo que tenemos que hacer ahora es sustituir las cosas que ya conocemos. Pero antes de eso, quiero que se den cuenta de esto. Si estamos creando, digamos, secuencialmente
el polinomio de interpolación de Newton, nosotros ya conocemos este fragmento de aquí, que es este de aquí. ¿Cuánto vale? Pues es este término, ¿verdad? Todo este término de aquí ya lo habíamos calculado, que es 0.6666x más 0.3334, porque eso es lo que vale. Y ustedes lo podrían revisar. Si vuelven a hacer esa operación, pues sería esto. Más, ¿qué quedaría? X menos el primer valor, que sería 1. X, y ahora vamos a agregar el segundo. El segundo valor es, en X, es 10, es este de aquí. Ya está. Multiplicando por la diferencia dividida de esto. ¿Pero cuánto fue la diferencia? Es este valor de aquí. Este valor de aquí es el valor de la diferencia, es el valor que vamos a usar ahora, que es este de aquí. Entonces, todo esto lo multiplicamos con 0. Punto, ya está, 4175. Y si desarrollamos todo esto, llegamos al siguiente polinomio, que es 0.4175 x cuadrada menos 3.9259 x. Y por último, más 4.5084. Y este es el polinomio de grado 2, usando interpolación de Newton por diferencias divididas. Y nuevamente la pregunta, ¿qué pasaría si quisiéramos aumentarlo aún más? Pues entonces vamos a agregar un último dato y calculemos un polinomio de interpolación de grado 3. Ya está agregado. Entonces, este valor de aquí ahora será x3. x3 es 30. Como estamos viendo, tenemos en el primer día, después que pasaron 10 días, 20 días y 30 días. Y estamos viendo un crecimiento muy fuerte. Más adelante hablaremos un poquito de él. Bueno, vamos a enfrentar entonces los últimos datos que tenemos aquí. Como agregamos este, hace falta un enfrentamiento más, que son estos dos. ¿Cómo queda? El de abajo menos el de arriba. 717 menos 93 sobre la diferencia en x, que es 30 menos 20. Y si ponemos esto en la calculadora, es 624 entre 10. O bien, en manera de punto decimal, es 62.4. Y ya tenemos ese enfrentamiento. Pero fíjense que no hemos enfrentado estos dos, por lo tanto vamos a necesitar otro enfrentamiento. ¿Se dan cuenta? Si teníamos 4 datos, vamos a tener, de esos 4 datos solamente van a pasar, digamos, a la siguiente ronda 3, por así decirlo. Y enfrentamos estos 3 y únicamente van a pasar 2. Vamos a conseguir esos 2 datos. Este ya está, ya lo teníamos, entonces más bien vamos a conseguir el dato faltante. ¿Cómo quedaría? Es el dato de abajo menos el de arriba. Sería 62.4 menos 8.6 dividido. ¿Y entre qué? Entre el valor que tenemos aquí, que es 30, ahí está, menos el valor que tenemos aquí, después del signo menos, menos 10. Y ya está. Si ponemos esto en la calculadora, obtenemos un 2.69. Y ya está. Pero nuevamente estamos viendo que hay un problema porque aquí tenemos 2 finalistas y solamente necesitamos tener uno. Pues, ¿qué hacemos? Los enfrentamos. El enfrentamiento final que haremos para este video es el dato de abajo menos el de arriba. 2.69 menos 0.4175 sobre, ¿quién? Sobre este número que es 30 menos el número que tú tengas después del signo menos aquí arriba, menos 1. Y como ya no cabe en esta parte, lo voy a poner aquí abajo el resultado. El resultado es 0.0783. ¿Qué vamos a hacer? Pues precisamente este dato que acabamos de conocer es la diferencia dividida que hay desde x3 hasta x0. ¿Cuánto vale? Pues vale 0.0783. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a sustituir todo lo que ya conocemos en este polinomio, que ahora sí realmente vamos a tomar todo hasta acá. Voy a borrar esto y vamos a ver cómo quedaría la última parte. Muy bien, he borrado también el polinomio de interpolación de grado 1 y
hemos puesto la fórmula aplicada de interpolación de Newton por diferencias divididas para un polinomio de grado 3. Quedaría de esta manera, pero quiero que se den cuenta de esto. Este término de aquí, todo esto, hasta aquí, es exactamente este término de acá que nosotros ya habíamos calculado. Por lo tanto, podemos, muy gruesa la línea, podemos decir que todo este término de aquí es igual a 0.4175 x cuadrada menos 3.9259x más 4.5084. Y vamos a escribir estos términos de aquí que no lo hemos desarrollado aún. Nos quedaría más x menos el primer punto, que era menos 1, por el siguiente punto, que era x menos 10, por el último punto, que es x menos 20, que es el último que nos pide, ¿no? Es el valor de x2. Y esto por el valor de la diferencia dividida, la última que calculamos, o sea, este valor de aquí. Nos quedaría multiplicado por 0.0783. Y ya lo tenemos. Si desarrolláramos todo este polinomio y lo simplificáramos, llegaríamos a un polinomio inmenso. Pero nos daría esto, que es 0.0783 x cúbica. ¿Se acuerdan que habíamos pedido un polinomio de grado 3? Pues ahí está, cumplido. Menos 2.0098 x cuadrada más 14.0831x menos 11.1516. Y hemos llegado a este polinomio. Este polinomio nos dice que si sustituimos estos valores de aquí, pues deberíamos ver en la gráfica que este polinomio va a pasar por cada uno de los puntos aquí representados, por estos 4 puntos. Para ello vamos a ponerlo en MATLAB y vamos a ver cómo se vería este gráfico de aquí. Si lo vemos desde 1 hasta 30. Muy bien, tenemos este gráfico y este gráfico salió de nuestro polinomio de grado 3, ¿recuerdan? El que acabamos de realizar hace un momento. Y quiero que se den cuenta, la línea que viene en color azul en línea continua es nuestro polinomio. Si yo lo graficara para un día, 2, 3, 4, 5 y así hasta llegar al número 30, esta es la línea que obtendríamos o la trayectoria o la tendencia que tiene. Esto lo estamos enfrentando al número de infectados reales. Estos datos están en las páginas oficiales de México y pueden ver que al menos los puntos en los que dimos, ¿se acuerdan? El número de días era el día 1. En el día 1 vemos que esta línea azul pasa justo por el punto rojo. También lo hace en el punto 10, en el punto 20 y en el punto 30. Sin embargo, en los otros puntos, los que están intermedios, vemos que no pasa por ellos. Sin embargo, hay una distancia, digamos, muy pequeña, por así decirlo. Es una aproximación bastante decente, yo diría. Fíjense, incluso a valores que no son los que teníamos en la tabla, se asemeja muchísimo. ¿Se dan cuenta? Esos de aquí están pasando demasiado cerca. ¿Cuáles son los valores más alejados? Serán estos dos de acá. ¿Por qué? Pues porque ustedes saben que el crecimiento de lo que es la propagación de virus y todo esto tiene una característica exponencial, viene de algunas ecuaciones diferenciales que veremos en otro momento, y esas ecuaciones de resultado te dan una función exponencial. Ahorita no estamos usando una función exponencial para aproximarla, sino estamos usando una función cúbica, y esa es la razón de por qué hay pequeños espacios aquí. Sin embargo, el valor es bastante aceptable.